En una parálisis del tercer par, si el paciente tiene la pupila respetada, ¿estamos 100% seguros de que no tiene una patología a nivel del sistema nervioso central o como quiera necesitamos? No siempre, realmente si el paciente tiene una evolución atípica, es decir, pasan las semanas y no mejora, siempre es mandatorio hacer un estudio de imagen. Si el paciente tiene otro dato neurológico de focalización, cualquiera que sea, siempre se debe hacer un estudio de imagen. Si el paciente tiene algún otro dato sistémico importante, también se tienen que buscar otras etiologías. O sea, la presencia de involucro pupilar o no, básicamente va encaminada a descartar una etiología compresiva y particularmente una etiología compresiva por un aneurisma del segmento comunicante posterior, pero no descarta otras posibilidades. Entonces, si el paciente no se recupera en el tiempo esperado, también es mandatorio hacer un estudio de imagen. Sí, doctor. Ahí el ideal sería angiotac o resonancia. Bueno, ambas tienen muy buena sensibilidad para descartar aneurismas. Especialmente aneurismas que son muy pequeños pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, hay estudios metaanálisis que han encontrado que tanto la angiotomografía como la angioresonancia tienen una alta sensibilidad para descartar estos diagnósticos y son estudios no invasivos. Yo quisiera que nos compartiera su experiencia al respecto del doctor Ángel Lee, porque pues él hace todo esto todos los días. Sí, aquí yo me inclinaría un poquito más generalmente por la angiotomografía por una razón muy sencilla. La angioresonancia es un poquito más operador dependiente y es muy sensible al movimiento del paciente. La angiotac es muy rápida, son barridos de 5 a 10 segundos y realmente si está bien inyectada, aunque el radiólogo no lo sepa reconstruir, porque eso se llega a dar, hay herramientas gratuitamente disponibles como Sirix que permiten que el médico en su propia computadora en su casa haga las reconstrucciones. Entonces, creo que la angiotac es menos operador dependiente y por eso, aunque tenga contraste, yo le daría más prioridad a la angiotac si no es un medio altamente especializado. Si no es un medio altamente especializado, yo creo que una resonancia bien hecha es igual que una angiotac bien hecha. No sé si hay alguna otra pregunta, doctora. ¿Cómo manejan las neurooftalmólogas los síndromes migrañosos o los síndromes trigeminales, neuralgias y todo eso, de primera instancia? ¿O los pasan al neurólogo? ¿Quiere contestar? Yo creo que ese es un padecimiento del neurólogo, en mi opinión. Pues sí, someramente algunos pacientes sí, pues se puede iniciar algún tratamiento, pero en general son pacientes que ya han sido multiestudiados y el papel del neurooftalmólogo básicamente es descartar algunas otras causas de dolor de cabeza, y este tipo de migrañas en general requieren tratamientos a veces prolongados, profilácticos, y pues sí son de terreno neurológico, y el papel del neurooftalmólogo en general es pues evaluar otras probables causas de cefalea que no sean migrañosas, por ejemplo. Okay. Sí, aquí no hay que olvidar que finalmente la migraña es un padecimiento frecuente, pero la migraña es un factor de riesgo para infarto cerebral. Finalmente son pacientes que tienen una reactividad vascular particular. Entonces, yo creo que un paciente migrañoso sí debería tener a alguien que sea su médico de cabecera para eso, porque es un padecimiento, como dice la doctora, es un padecimiento crónico. El paciente va a tener migraña muchos años o probablemente toda su vida, y hacerle mucho hincapié en la prevención cardiovascular. Yo creo que aquí lo importante es saber dónde termina nuestro papel, como neurólogos, oftalmólogos, lo que sea. Entonces aquí la importancia de derivar, y lo que decía el doctor Lee, de compartir y preguntar. Creo que hay pacientes que no deben de quedarse con nosotros, que hacemos el diagnóstico y que analizamos con quién es conveniente. Ok, pero la mayoría de los casos siempre sabemos que el dolor ocular o periocular de este tipo de pacientes está dado por el trigémino, ¿verdad? En la mayoría, normalmente, ¿verdad? Yo quisiera compartir una experiencia que yo tengo un poco en este tipo de pacientes.
O sea, si a mí me llega un paciente con síndrome migrañoso altamente conocido, o sea, que ya tiene varios años y que ha sufrido demasiado migraña o neuralgia del trigémino y todo eso, si ya descartamos que no tenga un daño neurológico, ¿así? Si ya se descartó, ya se tiene el diagnóstico bien característico, los empiezo a manejar con analgésicos oculares tópicos, ¿sí? AINES. Me he topado con unos resultados, se los quiero compartir, increíbles. O sea, pacientes que los tratamos, revisamos que sus córneas esté perfecta, su conjuntiva, y que podamos aplicar 3 veces al día un analgésico tópico de los derivados de los AINES, ya sea nepafenaco, ketorolaco, diclofenaco. Indometacina no lo he probado, doctor. Los pacientes mejoran en una forma increíble, los cuadros se les alejan por meses, ¿verdad? Y cuando ellos ya saben que les va a dar otro cuadro, que tienen el aura famosa, que ellos ya saben, se vuelven a poner las gotitas y a lo mejor con 2, 3 aplicaciones ese cuadro no se va a presentar. Digo, yo sé Yo que creo finalmente, que tenemos una sí. vía tópica muy buena que sí bloquea el dolor, quizá no cura, pero sí desinflama, porque normalmente el trigémino es el que está involucrado, que lo desencadenó a lo mejor un alimento, a lo mejor un problema vascular, lo que sea, ¿verdad? Pero los síntomas sí desaparecen y se retira bastantes esos cuadros. Por si ustedes que manejan tanto este tipo de pacientes lo quieren probar y luego hacer un estudio de investigación, pues sería muy bueno. Es una consideración interesante, la mera verdad yo no la había oído nunca, pero no sé qué tanto ahí entre el efecto placebo, porque el paciente ahí participa en su tratamiento y se está echando algo, ¿no? Se está atendiendo al mismo. Entonces, todos sabemos que todos esos padecimientos tienen un componente psicosomático muy favorable. Entonces, ahí más bien sería interesante saber qué pasaría si les echáramos nada más metilcelulosa. A lo mejor no es tanto el medicamento, sino las gotitas. Aquí un doble ciego no hay problema. ¿Perdón? Aquí un estudio doble ciego Sí. no hay problema. Sí. Bueno, al respecto, no específicamente con gotas oftálmicas de antiinflamatorios no esteroideos, pero con otros placebos, se ha controlado también la cefalea atencional. Hay un estudio recientemente publicado del Instituto Nacional de Neurología, una residente hizo su tesis al respecto y dio tabletas de placebo a pacientes con cefalea e igualmente mejoraron. O sea, mucho influye la cuestión psicosomática, como menciona el doctor Lee, en la génesis de las cefaleas y por lo tanto probablemente sea un efecto placebo. Ahora, a largo plazo, ¿cuánto tiempo utiliza un antiinflamatorio no esteroideo tópico? También hay que considerar cómo queda el epitelio después de... Claro. Se cuida perfectamente el epitelio, que esté íntegro, porque ya sabemos que afectan el epitelio, ¿verdad? Entonces, lo menos ¿cuánto posible. Tiempo En los primeros pacientes que he conocido así con síndrome migrañoso se los dejo por una semana, por ejemplo, ¿verdad? Y lo reviso, o sea, no se los doy y váyanse. Posteriormente vuelve a tener otro caso y le digo, con 2 o 3 aplicaciones va a tener, ¿sí? Y se les quita el dolor. O sea, las invito de veras a que prueben, claro, con pacientes bien estudiados, que no tengan tumores, ni todo, que sean problemas vasculares, migrañosos o síndromes del trigémino, sí van a tener buenos resultados. Doctora, ¿y cuál es el mecanismo de acción? Porque llega inmediatamente al ganglio del trigémino, la sustancia, inmediatamente bloquea, doctor. Pónganle, por decir el nombre, el Nevanac, por ejemplo, prueben. Pues va a la rama superior del trigémino. Doctor, inclusive, si a usted le duele un diente, por ejemplo, que sabemos que es la parte maxilar del trigémino, la que está afectada, póngase una gotita en el ojo, va a descansar. Así. Sí, finalmente, para los dolores de columna se hacen bloqueos facetarios, ¿no? Entonces, yo creo que es una especie de bloqueo farmacológico, exacto, entre comillas, mínimamente invasivo, ¿no? Sin piquete. Sí, yo creo que sí debe tener su fundamento lo que dice y de alguna manera probablemente sirva y en parte es
por un lado el efecto placebo, por otro lado pues está usando un antiinflamatorio y probablemente analgésico que es no muy sea potente. una idea, debe tener su fundamento, definitivamente. Doctor. Lo relacionamos muchos con los pacientes diabéticos y no vi que en ningún momento lo mencionaran, que son los que más comunes vemos. La causa más frecuente de todas las parálisis oculomotoras es la vasculopática o microangiopatía, particularmente por diabetes o por cualquier otra. Sí, de todas. Esa fue la confusión. Sí. Vascular, lo sentí como tipo vascular nada más. Sí, no, vasculopática se refiere a microangiopatía, no necesariamente a otra causa. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerles algunos tips de que, por ejemplo, me llama la atención que una vez una oftalmóloga me llama y me pregunta, oye, ¿cómo le haces para diagnosticar un papiledema? Me dice. Y ya le dije, pues en general, pues sí, con la revisión clínica lo veo. Y ella me dice, no, pues yo la mandé a hacer un ultrasonido de modo B para que me digan si la papila está elevada o no. A mí me parece un poquito exagerado eso. Yo creo que clínicamente se podría ver, pero también hay otro recurso que es el OCT. Ahora el OCT lo tenemos y es muy útil para ver cuando hay una elevación de la papila y sobre todo en casos en que tenemos duda o si hay drusas enterradas o si es un pseudopapiledema. Yo creo que en un momento dado puede ser de utilidad, sobre todo en casos incipientes o en una papila de hipermétrope, que esas papilas de hipermétrope que se ven como si tuvieran el borde difuso y nos crea una confusión, una duda y que no queremos que se nos vaya un paciente que tiene papiledema y nosotros no lo reconozcamos. Puede ser de utilidad hacer un OCT de nervio óptico. No sé qué opinan ustedes. Sí, efectivamente, los casos que son claros, el papiledema, el diagnóstico es 100% clínico y ante un paciente, especialmente en nuestro país, que la gran mayoría de los pacientes que llegan a instituciones públicas son de bajos recursos económicos, antes de hacerle un ultrasonido o hacerle un OCT, pues le hago una tomografía de cráneo para indagar cuál es la causa de la hipertensión endocraneana, si me queda muy claro que el paciente tiene papiledema. Yo reservaría un OCT a esos casos dudosos que efectivamente existen en papilas oblicuas, papilas de hipermétropes, etcétera. En esos casos que me queda duda si realmente está edematizada la papila o no y que el paciente no tiene mucha clínica, que sí me sale en el campo visual un aumento de la mancha ciega y que me queda duda, yo reservaría el uso del OCT en esos casos. En condiciones de la medicina privada, etcétera, pues tal vez sí vale la pena hacer estudios, sobre todo de OCT en seguimiento de pacientes, para ver realmente una mejoría objetiva, no necesariamente visual, ¿no? Pero en casos de la medicina pública en la que muchos de nosotros trabajamos y que el paciente no tiene recursos, hay que ahorrar los recursos para lo que realmente necesita. Y sobre todo la clínica. Yo creo que aunque sea si yo estoy viendo un nervio óptico edematoso y mi paciente tiene conservada la agudeza visual y busco un poquito más, a lo mejor eso me puede llevar de una manera muy certera a hacer el diagnóstico. Y aquí como la clínica, yo como les decía, la clínica es súper importante, una buena historia clínica y una buena revisión, porque a veces nos pueden pasar datos importantes y nos vamos inmediatamente a los estudios. Entonces yo creo que hacer una buena clínica, checar bien la agudeza visual, la percepción de colores, y no confundir un edema de papila con un papiledema. Sí, yo les recomiendo que siempre busquen en sus pacientes también un defecto pupilar aferente y le hagan unas pruebas de visión al color. Es un estudio muy barato, todos deberíamos tener el librito de las tablas de Ishihara, no cuesta gran cosa, probablemente unos $130 en la academia se lo pueden traer y haciéndolo ver las primeras 8 láminas de Ishihara o las primeras 15, si prefieren, pues decir, bueno, tiene discromatopsia
entonces probablemente tenga una neuropatía. Tiene defecto pupilar aferente, entonces probablemente tenga una neuropatía. Y eso lo hace uno inmediatamente, incluso antes de hacerle unos campos visuales y antes de dilatarlo. Y no dejar estas pruebas sin hacer y mandarlo directamente al OCT. Yo pienso que un dato que ayuda mucho para ver si el problema está en la mácula o en la retina o en el nervio óptico es el hecho de que tenga defecto pupilar aferente y tenga una discromatopsia, claro, excepto, y sí los hay, los pacientes, generalmente los masculinos, tienen a veces daltonismo y no nos lo dicen hasta que vemos que falla todas las láminas del color verde y entonces ya uno le dice, oiga, ¿sí se ha dado cuenta que ha perdido la visión al color? Y a veces a duras penas lo reconocen y dicen, sí, desde chico yo no veo bien los colores, pero sí los veo, porque manejo y veo el semáforo, los luces del semáforo. Y entonces uno le dice, bueno, mire, en esta prueba que yo le hice, usted no vio ninguno de los números de colores. Y bueno, es un caso diferente, pero sí hay hombres, porque el daltonismo, la pérdida de visión al verde, como está asociado al cromosoma X, es 100% más común en los hombres. En una mujer pues tendría que ser homocigota, con 2 cromosomas X, perdida la visión al verde para que tuvieran el mismo daltonismo, lo cual es extremadamente raro, pero los hombres sí. Y muchos de ellos, sobre todo en los medios bajos, lo ignoran o no le dan importancia a dar ese dato. Entonces un tip que también les recomiendo mucho que tengan esos datos antes de irle a pedir unos OCT de nervio óptico y mácula, para que nos diga el OCT en dónde está el problema. Sí, yo tenía una pregunta aquí para el doctor Lee. Mencionó cuando sospechamos cefalea en racimo o hemicraniana paroxística, como tratamiento el AINE electivo es indometacina. Nada más para preguntarle cuánto tiempo, a qué dosis lo recomienda. Sí, específicamente para la hemicrania paroxística, no para la cefalea en racimos. De hecho, para la hemicrania paroxística es criterio diagnóstico. Si no responde a la indometacina, no es hemicrania paroxística. Generalmente a dosis de 75 miligramos y puede ser en periodos de 2-3 semanas cada trimestre. ¿Hay alguna otra pregunta? También ya nomás les voy a pasar otro tip de que si tienen un paciente con un ojo crónicamente rojo, sobre todo si es unilateral, piensen en una fístula dural. Es muy importante pensar en esto. Yo vi a un papá de un médico, son ellos de Sonora, no quiero hablar mal de los doctores de Sonora, pero lo habían visto infinidad de médicos, infinidad de gotas, y el señor seguía con su ojo rojo. Lo llevan a México y finalmente este señor tenía una fístula dural. O sea, es diferente a la fístula traumática, que son fístulas de alto flujo y que dan proptosis y congestión venosa y hipertensión ocular, sobre todo esto en la etapa aguda. Las fístulas durales generalmente son de bajo gasto, entonces no dan proptosis, no dan paresias musculares, solamente dan el ojo rojo y a veces, como dijo el doctor Lee, un soplo. Que a veces pensamos que no tiene nada que ver porque el paciente lo oye por acá. Y entonces pensar en esos pacientes con un ojo crónicamente rojo o los dos, en que puede tener una fístula dural o también saben que podría tener una orbitopatía distiroidea en la etapa incipiente, en la etapa inflamatoria. Pero ese tip les quiero compartir. No sé si tengan más preguntas, doctor. Perdón, una pregunta. La doctora Gómez habló sobre las parálisis. Si hay alguna forma de tratamiento para las parálisis vasculares, por ejemplo. ¿Perdón? Para parálisis vasculares, nosotros comúnmente vemos el paciente diabético. Sí. Y puede presentarse una parálisis o una paresia. Si hay alguna actualidad en tratamiento. Pues no, generalmente la evolución natural es que se cure después de en promedio 6 a 8 semanas.
Se ha utilizado de todo, complejo B, aspirina. Es una tendencia muy, muy grande del oftalmólogo a enviar este complejo B, pero realmente la evolución natural es lo que cura al paciente. A veces, si es muy discapacitante, algunos médicos ponen toxina botulínica, especialmente en las paredes del sexto nervio, pero finalmente la evolución natural es lo que hace que se cure el paciente. Entonces, realmente es muy controversial si se trata o no. Al respecto, me gustaría saber la experiencia de la doctora Espino, por ejemplo, ella que estuvo en Estados Unidos, si la conducta terapéutica es similar, porque aquí algunos pacientes sí son muy exigentes porque obviamente la diplopia es discapacitante, pero la evolución natural de la enfermedad hace que el paciente se cure. Entonces, realmente, a veces el efecto de la toxina botulínica va a durar mucho más tiempo que el tiempo que tardaría en curarse el paciente. Entonces, es muy controversial el manejo en ese sentido. Bueno, pues la experiencia era la misma, no se daba ningún tipo de tratamiento. Gracias. Igual como comentó la doctora Gómez, era la evolución natural. A los pacientes no aplicábamos Botox y lo que sugeríamos en el Inter era pues que se parchara el ojo afectado, inclusive a veces utilizaban muchos los prismas de Fresnel, transitoriamente, pero realmente, como dicen, 6, 8 semanas, 3 meses el paciente se cura. La doctora. Doctora Tamar, al respecto de lo que comentaba la doctora sobre el tratamiento del uso del complejo B, la utilidad de la pregabalina en estos pacientes, no sé si sea realmente placebo, ¿verdad? Pero en referencia a mis pacientes, yo le he utilizado, les quita el dolor, no sé si sea realmente el efecto placebo, pero los pacientes se sienten realmente bien y como generalmente se acompañan de otras polineuropatías, mejora el paciente. Pero sí, no sé si sea efecto real del medicamento o placebo. Sí, he visto algunos trabajos al respecto. Realmente igual carbamazepina, pregabalina pueden mejorar, pero realmente si se hiciera un estudio bien protocolizado de comparativo, ahí tal vez no habría tan buenos resultados. Ahora, también si el paciente exclusivamente tiene una paresia oculomotora y se le indican estos medicamentos, hay que valorar muy bien los efectos secundarios. Muchos pacientes que son gente activa, pues se la pasa dormida, entonces es muy temido ese efecto secundario, más con la carbamazepina que con la pregabalina, pero realmente, pues sí, por ejemplo, el doctor Andrew Lee, él tiene una amplia experiencia y ha publicado trabajos bien protocolizados en donde pues la evolución natural es lo que cura al paciente. O sea, realmente no habría cabida para hacerle algo más, a menos que, bueno, pues sí, a mí también me ha tocado personalmente atender pacientes muy exigentes, ¿no? Que quieren que se le haga algo, pero regresamos a lo mismo, puede ser el mismo efecto placebo de que siente que se le está haciendo algo por su problema. Y además, si vemos las contraindicaciones y efectos colaterales de la pregabalina, es terrible. Yo leí hace unos días, dice, si usted va a tomar este medicamento, avísele a sus familiares porque puede tener tendencias suicidas, y puede autolesionarse y puede, o sea, yo creo que se tiene que ver el riesgo-beneficio, porque son medicamentos que pueden servir para las polineuropatías, pero también los efectos colaterales, cada paciente es diferente. Entonces, yo creo que es mucho riesgo. Yo creo que lo que pasa también es que no estamos acostumbrados a no dar medicamento cuando ve el paciente, ¿sí? Entonces, explicamos bien al paciente el padecimiento, pero decimos, hijo, como si me está pagando una consulta y lo dejo ir sin nada, a veces, pues mejor ni hubiera venido. Yo creo que es el miedo que tenemos a que el paciente se vaya sin medicamento, pero poner en riesgo más cosas, que el paciente esté somnoliento. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de eso, yo le hablé a Tami, dije, Tami, porque me lo iban a dar a mí, que un tendón se me inflamó y me iban a dar eso. ¿Qué? ¿Tendencias suicidas y que no sé cuánto? O sea, un medicamento que hay que darlo si el paciente tiene una neuropatía por herpes, que es completamente incapacitante, tal vez vale la pena. Pero son medicamentos que tenemos que tener muy buen valor de darlo o de no darlo por los efectos indeseables.